això, el meu nom és Núria. Abans de tot jo volia fer una mica el meu recorregut, no? Perquè jo estic aquí avui, perquè estic com a representant del Servei de Suport al Dol. Jo soc de Monzón, però ja fa com 20 anys que estic vivint a Lleida. I bueno, en la meva vida vaig tindre uns dols. Llavors jo vaig arribar al servei com a usuària. Jo tenia 2 germans, els 2 van morir amb 3 anys de diferència, la meva germana d'una malaltia i el meu germà d'un accident de trànsit. Tot això, com avui en dia, com molt bé ha dit el Ramon, hem de tirar endavant, doncs jo què feia? Jo tirava endavant amb la pena als meus pares, amb el meu rol no identificat, perquè jo no sabia on m'havia de posar, i llavors això ho explico perquè és com jo vaig arribar al servei de dol. Jo vaig fer el meu procés, estic fent encara el meu procés, estic parlant de fa 13 anys, de la mort de la meva germana, i llavors, per les necessitats de l'associació, jo estic superagraïda perquè me van ajudar molt, vaig entrar a la Junta per poder continuar, perquè el servei és una associació sense ànim de lucre i se necessiten sempre aquestes associacions que fan treball social, necessiten sempre de voluntariat i una junta directiva i que pugui anar. Jo deia, el servei no pot desaparèixer, el servei ha d'estar a Lleida perquè qualsevol persona que necessiti ajuda pugui demanar-la. I llavors per això estic aquí. I actualment tinc el càrrec aquest de presidenta i també com fan falta mans, doncs ara m'estic formant en el màster perquè la meva idea és cada vegada acaparar una miqueta més i poder aportar, ja no només a les escoles com a formadora o fent tallers a l'alumnat, sinó també dins de l'associació, poder acompanyar les persones que ho necessiten. Llavors jo estic amb la L, Ramon, estic aprenent, perquè també n'han dit abans, és un tema que hem d'aprendre i jo considero que estic aprenent. Llavors tot el que avui diré sí que me baso molt en la meva experiència personal, perquè és el que us puc aportar, i professional. Llavors, dit això, és un tema que a mi me toca molt des de dins. Ha sigut una vocació tardia que jo he descobert i ho vist d'una manera molt intensa i molt passional. Llavors, com la meva llengua materna és el castellà i jo vull avui poder expressar-me de la millor manera possible, a partir d'ara la presentació està en català però parlaré castellà perquè m'expressaré millor, si no s'importa. Llavors m'és més fàcil poder arribar a dir les coses que realment vull dir des del cor. Doncs ara canvio idioma. Gràcies. Pues el título. Se ha muerto un miembro en la comunidad educativa y ahora qué. No sé cuántos maestros y maestras, profesores hay en esta sala, supongo que muchos. No sé, a ver, levantamos la mano. ¿Cuántos de vosotros os habéis hecho esta pregunta en el centro escolar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Podéis levantarla? ¿Habéis tenido situaciones de muertes? Sí, sin miedo. Yo la levanto también. Vale. Pues es una gran pregunta. Yo cuando me pasaron desde el Centro de Recursos el título dije, ostras, es que es así, ¿no? Como no tenemos este trabajo previo, como no tenemos estas reflexiones previas, ni como personas individuales ni como profesionales, y la muerte nos llega porque pensamos que somos infinitos, ¿no? Es como, vamos haciendo, ¿para qué hablar de la muerte? No, eso, deja, si te queda mucho, no te queda mucho, no, igual esta tarde muero, ¿no? Yo siempre digo que hablar de la muerte nos enseña a vivir y es necesario hablar de la muerte para vivir bien. Y esto aquí me iría un poco a la parte que Ramón ha explicado, ¿no? La necesidad de esta pedagogía de la vida y la muerte. ¿Ahora qué? Yo voy a intentar daros ideas, lanzaros algunas reflexiones para que os vayáis de aquí con deberes, para que os vayáis de aquí con ganas de llegar a vuestros centros escolares y empezar a cambiar alguna cosa, desde la medida que podáis. Yo siempre creo que todas las personas hacemos lo mejor desde el momento en el que nos encontramos y hacer lo mejor desde el momento en que nos encontramos ya es hacer mucho. Lo que no podemos hacer es seguir
bueno, no informando, seguir tratando este tema como un tabú, seguir no querer mirando el dolor. Creo que ha llegado el momento de empezar a hacer cambios. Bueno, pues ahora que cuando llega la muerte en una escuela, pues que el centro escolar está en duelo. Vale, y aquí quería hacer un poquito la reflexión de qué es estar en duelo, ¿no? Pues una definición sencilla, que creo que se puede entender, muy general, es que el duelo es esa respuesta natural, es una respuesta natural y adaptativa a la pérdida. Una persona que está en duelo no es una persona enferma. Una persona que está en duelo necesita expresar esas emociones, porque realmente cuando se nos muere una persona querida, toda nuestra realidad, valores, creencias se nos tiran por el suelo y tenemos que volver a construir. Tenemos que volver a encontrar sentido a la vida, tenemos que volver a ilusionarnos, tenemos que volver o tenemos que seguir viviendo en una realidad diferente, porque esa persona que ha muerto la seguimos queriendo, pero tenemos que aprender a vivir sin su presencia. Tenemos que aprender a relacionarnos con esa persona fallecida desde otro prisma. Y ese es el proceso. La respuesta natural serían todas las emociones que nos pueden surgir y el primer clic que hago no es ese proceso, es un proceso, el proceso de duelo es un proceso que genera dolor. Entonces, como bien ha explicado también antes Ramón, no queremos, ¿no? Porque el dolor hace mal y todos queremos huir. Y por eso nos cuesta tanto hablar de la muerte. Pero tenemos que tener claro que una escuela en duelo va a haber diferentes situaciones donde vamos a encontrar tanto a compañeros como alumnos como familia donde van a tener ese dolor. Lo que decía el proceso de adaptación, ¿no? Tenemos que, bueno, ¿qué hacemos con el tiempo? Hay una frase hecha que, bueno, tranquilo, ya pasará. No, el tiempo ayuda. No, de aquí a un año, bueno, el tiempo ayuda, no. Lo que ayuda es lo que yo hago con ese tiempo. Cómo lo invierto, con quién hablo, con quién comparto. Que, bueno, después hablaremos, ¿no? de qué podemos hacer en las escuelas para poder acompañar este duelo, para facilitar, para, ara me surt en català, alliberar el dolor, ¿no? Per descarregar una mica les mochilas. Bueno, luego también algo muy, 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 muy importante es que no hay un libro, no hay un camino único. La persona que está en duelo, su proceso será único. Hay tantos duelos y maneras de llevarlo y vivirlo como personas estamos en esta sala o personas estamos en el mundo. Entonces hay que entender que es algo único y personal. Yo cuando empecé a hacer terapia en el servicio de DOL, ya hacía 5 años de la muerte de mi hermana. Y dices, ¿y ahora? Pues en ese momento era cuando yo vi la necesidad, ¿no? Entonces, ¿hay que hablar de tiempo? No, no hay que hablar de tiempo. Hay que hablar de momentos, de emociones, de pensamientos y, bueno, ir haciendo. ¿Qué más os tengo que decir del duelo? Bueno, que evoluciona a lo largo del tiempo, afortunadamente. Si tú inviertes el tiempo, miras el dolor, pides ayuda si la necesitas, reflexionas, construyes, bueno, pues al final el duelo avanza. Y yo, por ejemplo, toda mi implicación en el servicio de DOL, para mí es el legado de amor que me han dejado mis hermanos. Ha sido la manera de yo encontrar el significado a la muerte de ellos, porque ellos han muerto, yo he tenido que volver a construir una relación con ellos y una manera de tenerlos presentes y de que su memoria no muera, y para mí, vuelvo a decir, encontrar ese significado ha sido colaborando con el servicio de duelo. Entonces cada uno tiene que encontrar su manera y está, pero claro, tiene que evolucionar, nos tenemos que dar tiempo y tenemos que estar bien acompañados. Y luego algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta los docentes es que la persona que está en duelo, ya sea un compañero de trabajo o ya sea un alumno, afecta a diferentes niveles. Y esto lo dice Alba Payás, que es justamente la persona con la que yo me estoy formando, que el duelo afecta a nivel físico, emocional, cognitivo, conductual, de eso sabemos mucho en las escuelas, social y espiritual. Entonces, la persona que está en duelo, ¿por dónde va a manifestar? Pues es lo que tenemos que observar y atender en el momento que
nos demos cuenta. Bueno, entonces, aquí dices, bueno, creo que es un tema muy profundo, ¿no? Y que a todos nos puede remover mucho, pero yo creo que como docentes, y digo creo, utilizaré mucho el creo porque realmente la fórmula mágica no la tenemos nadie, la responsabilidad como docentes es acompañar a nuestros alumnos en ese acompañamiento emocional, que además ahora también está hace años, ¿no?, que estamos hablando de la necesidad de este acompañamiento emocional. Ahora el currículum nuevo también habla mucho de la necesidad, ¿no?, de estar presentes desde esta BESAN. Pues quiero decir, la muerte y los procesos de duelo es toda la sociedad que Ramón también ha comentado antes, ¿no? No lo podemos hacer solo los centros educativos, no es una responsabilidad que nos comporte només a los profesores, pero sí que es verdad que los profesores estamos muchas horas con los alumnos y los profesores podemos detectar, ver, observar. Entonces aquí es muy importante esta comunicación, de estar en sintonía con las familias, de comunicarnos con las familias, las tutorías, las reuniones, para poder contextualizar la situación de ese niño, de esa niña, de ese compañero que ha tenido la muerte de una persona querida. Y lo que tenemos que tener claro es que este acompañamiento emocional sería nuestra, de momento, para iniciar por algo, nuestra responsabilidad. También es nuestra responsabilidad lo que ha dicho el Ramón. Tenemos que atrevernos a educar, a hablar, a reflexionar desde infantil sobre la muerte y la vida. Esta pedagogía es muy importante, pero cuando ya arriba la muerte a las escuelas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No podemos rescatar a nadie. No somos salvadores de nadie. Tenemos que profesionalizarnos en el acompañamiento, porque lo que necesitan esos alumnos es que les miremos, que les escuchemos. Bueno, ahora me estoy adelantando un poquito más, ¿no? Aquí yo he tomado la referencia a la Àngels Miret, que es una profesora psicopedagoga que tiene un libro muy práctico a la hora de poder reflexionar y pensar sobre cómo actuar dentro de las escuelas. El libro es El Centro Educativo de Dol. Y ella nos hace estas referencias, ¿no? ¿Qué es acompañar? ¿Cómo podemos acompañar? Pues algo que a mí me parece súper difícil y yo aún me cuesta, digo que aún me cuesta porque en todas mis prácticas, en talleres que he hecho en las escuelas, cuando veo a una persona llorar, es que a mí me arrastra con ella y es muy difícil no emocionarme y no llorar con ella. O sea, acompañar el lloro yo creo que es una de las tareas más difíciles que tenemos como profesores. Cuando sabemos que es un lloro realmente que le sale desde dentro, que es una persona que está triste o que tiene rabia o que la vemos indefensa, ¿no? Pues permitir ese lloro, porque cuántas veces a nosotros siempre nos habrá pasado de, va, no ploris, va. No, venga, va, vete al lavabo, renta la cara y torna. No, vamos a dejar llorar. Ostras, las lágrimas son... Además hay un estudio científico por ahí que después de una gran llorera, ¿cómo nos quedamos? Oh, respiramos, ¿no? Nos liberan del estrés, o sea, es que son necesarias las lágrimas. Entonces, para mí esto es muy importante. En las aulas no tenemos que tener miedo a llorar y tenemos que permitir que se expresen de esta manera. Yo siempre digo, igual que cuando estamos contentos reímos, nadie te dice, pero no rías. No, pues estoy triste, tengo que llorar. Pues el problema viene, sobre todo ya hablando por parte del profesorado, cuando es un lloro descontrolado. Yo cuando hablo de emociones y las emociones, porque aquí también aparece, tenemos que ser un modelo a seguir. Y para ser un modelo a seguir, nuestros alumnos nos tienen que ver vulnerables y nos tienen que ver que también nos emocionamos y nos tienen que ver que también nos enfadamos o que también estamos tristes. Somos su modelo. Entonces, si yo en una clase me pongo a llorar, pues siempre y cuando sea una emoción controlada, si no sí que debería salir y pedir ayuda a un compañero, pues perfectamente puedo decir a mis alumnos, estoy llorando porque hoy estoy muy triste porque me acuerdo de nuestro compañero que ha muerto. Y eso es un modelo y los niños aprenderán. Si tú te expresas desde la emoción, estás dando el ejemplo para que ellos también se expresen desde la emoción. Bueno, que me estoy yendo por todos los lados. Venga, centramos. Bueno, esto lo sabéis perfectamente, validar y normalizar las emociones. Es muy importante que un niño se siente validado, porque tampoco sabemos lo que es A ver, yo ya he dicho que es importante tener comunicación con la familia, ¿no? Pero no sabemos realmente este niño qué informaciones está recibiendo y de dónde las está recibiendo. Igual él puede entender que llorar está mal, volviendo a la misma... No, pues validar, normalizar. Eso es ser empático, ¿no?
Y ahí abres o creas un ambiente para que el niño pueda expresarse. No dar consejos porque ya lo he dicho antes, ¿no? El proceso de duelo es totalmente único y personal y normalmente la persona que está en duelo no necesita recibir consejos. La persona que está en duelo necesita una introspección y necesita hablar de lo suyo. Lo que le sirve a los demás, ¿a mí qué más se me da? ¿Qué me estás contando a los demás? No me sirve lo que a los demás les sirve, porque estoy en la búsqueda de lo que a mí me sirve. Como profesores, como docentes, estar disponibles. Estar disponibles es, yo estoy haciendo una actividad en el aula, de repente un niño o una niña entra en duelo significa que se pone a llorar o tiene un acto violento, yo tengo que parar la clase, tengo que apartarlo del aula, tengo que buscar ayuda para que vengan a sustituir o que se puedan ya, o sea, atenderlo en ese momento, estar disponibles. Estar disponibles es que igual estoy en el patio hablando con una compañera y de repente me viene un niño y me empieza a explicar algo del hermanito que ha fallecido, que su madre, ostras, disponibilidad, importantísimo, porque en el momento que el niño necesita expresar, tiene que encontrar un adulto que lo pueda escuchar. Bueno, el modelo emocional ya lo he comentado, creo que el modelaje es importante también. No juzgar ni comparar, está claro, porque no simplemente es que no ayuda para nada, ¿vale? Cada persona tiene su camino y todo es válido si esa persona lo siente y lo vive así. Antes lo decía, ¿no? El proceso de duelo, una de las afecciones puede ser física, ¿no? Pues esas petitas molestias, sobre todo los niños más pequeños que les falta vocabulario, que no saben poner nombre a sus emociones, te pueden comunicar su malestar, su angustia, su tristeza, pues con los típicos malestares físicos. Me fa mal la pancha, o me fa mal el cap, o bueno, pues esas molestias las hemos de mirar, las hemos de cuidar. O sea, es ese acompañamiento, ¿no? Tenemos que ser hipersensibles a lo que el alumnado nos puede ir diciendo, porque además los niños tienen la virtud de tener, ostras, tan pronto lo ves, no, pues sí, ¿cómo lleva fulanito la muerte de su madre? Ay, no, pues súper bien, si él en el patio juega, no, súper bien. Bueno, tienen esa habilidad de que pueden conectar y desconectar del dolor de una manera que los adultos no sabemos y que ahí tenemos que aprender de los niños. Porque con una persona, cuando perdemos una persona querida, si estamos siempre en el servicio de dolor hablamos de un péndulo, ¿no? Si estamos siempre, o sea, es un puente entre el dolor y la realidad que yo tenía antes de que la persona querida se haya fallecido. Entonces, si yo estoy en el puente y tengo que ir transitando del dolor, tengo que ver el dolor, tengo que mirarlo para trabajarlo, evolucionar, pero luego también tengo que descansar, ¿no? Entonces es este péndulo que siempre decimos que no podemos estar siempre en el dolor, no podemos estar siempre en la rabia, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de duelos patológicos y ya nos teníamos que poner en manos de un profesional. Pero un duelo normalizado, un duelo natural, un duelo, pues hablamos de este péndulo. Entonces los niños ahí tenemos que aprender ellos porque son especialistas en divertir, en reír y de repente, ¡puf!, se ponen a llorar o pegan a un compañero o tiran la silla al suelo. Bueno, pues ahí el maestro es cuando, uy, ¿qué ha pasado aquí, no? La comunicación no verbal. Bueno, pues es un poco lo mismo. También estamos en una cultura del hacer, estamos en una cultura de la inmediateza, estamos en una cultura de estresante. Entonces, cuando aquí en la comunicación no verbal, lo que quiero decir es que muchas veces la persona que está en duelo no necesita escuchar nada. O sea, yo aquí me faltaría poner aprender a estar en silencio. Una persona que está en duelo, un niño que está en duelo, igual solo necesita que estés sentado a su lado. Solo necesita que le des un abrazo. Solo necesita que le pongas una mano en la rodilla. Si tolera el contacto, que ya sabemos que hay niños que no lo toleran, ¿no? Esa comunicación no verbal es que yo veo, incluso siempre me olvido también de compañeros de trabajo, pero entenderme, cuando hablo de alumnos también hablo de compañeros de trabajo, porque también se da el caso, la muerte de un compañero o la muerte de un viudo, una viuda, ¿no? Pues es que a veces es simplemente la presencia. Tenemos que dar mucho valor a la presencia, no tanto a las palabras. Otro de los problemas que yo creo que nos cuesta hablar de la muerte es que cuando sucede la muerte es, ostras, ¿y qué le diré? Pues no le digas nada. Míralo, un sonriure, pues a eso me referéis, la comunicación no verbal.
Bueno, no apartar el dolor, está claro, ya lo he dicho, ¿no? No hi pensis, t'has de distreure, no, es que justamente necesito pensar, necesito hablar de la persona fallecida. Además, hay algo que a mí me gusta mucho, cuando fallece alguien, ostras, a mí me gusta hablar en presente y poner el nombre a esa persona, ¿no? Porque justamente hasta que aceptamos, integramos que esa persona ya no está en este momento presente, pero para mí sigue estando en mi corazón, sigue estando en mi cabeza y sigue estando presente. No hace falta hablar en pasado y es muy importante poner nombre. Y luego también fijarnos mucho sobre todo el tipo de muerte, que ahora llegaremos también, el cambio de rol que los alumnos pueden tener según el tipo de muerte que han tenido en su vida. Quiero decir, fallece mi padre, sobre todo en alumnos quizás más de secundaria, y yo ahora tengo que ocupar el rol de papá y tengo que acompañar a mamá. Estos cambios de rol, nosotros como profesores no podemos intervenir, pero sí que podemos observar y poder luego tutorizar, quiero decir, hablar con la madre o hablar con la psicopedagoga de la escuela, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser como detectores de alarmas, tenemos que saber lo que es normal y lo que no es normal. Y cuando algo es normal, tenemos la capacidad para acompañarlo. Cuando no es normal es cuando tenemos que levantar la mano y delegar. Bueno, y aquí importantísimo el claustro. Creo que los docentes tenemos, aparte de formarnos y romper con ese tabú, tenemos que cuidarnos, porque nosotros como personas también tenemos nuestros propios duelos. Y justamente en ese momento que fallece un alumno o fallece un miembro de la comunidad educativa, yo acabo de tener una pérdida o se me despierta un duelo que no he trabajado. Entonces ahí tenemos que ser muy sinceros y ser conscientes de que quizás yo no soy en ese momento la persona que puede estar en primera línea para acompañar o para hacer las intervenciones o para hacer el comia colectivo. Creo que nos tenemos que cuidar. Entonces, cuando llega la muerte a las escuelas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer un claustro. Un claustro o por ciclos, aquí ya cada uno se inventará el camino. Ya he dicho que no hay una regla establecida. Tenemos que encontrar nuestros momentos para compartir, para poder llorar también, para poder acompañarlos también entre adultos. Porque si nosotros tenemos que cuidar de los niños, ¿quién nos cuida a nosotros? Bueno, pues cuando llega la muerte en una escuela todo es como un tsunami, ¿no? Todo se remueve y bueno, no nos olvidemos cuidarnos a nosotros también. Bueno, y esto es para finalizar este primer apartado, ¿no? Que no podemos cambiar la realidad de la muerte de una persona estimada para un niño, para una niña o para un adolescente. Esa realidad no la podemos cambiar, la muerte ha llegado, pero sí podemos acompañarlo en su proceso para la elaboración de la nueva realidad. Bueno, y aquí quería explicaros, esto fue este año, en otoño, hice un taller en una escuela de Lérida y hablando, ¿no? Porque los talleres que hacemos, bueno, que yo hago en las escuelas es justamente sobre la pedagogía de la vida y la muerte, ¿no? Me encanta hablar con los alumnos porque es que son filósofos en potencia y tienen siempre unas aportaciones y unas maneras de entender la vida y la muerte tan bonita y lo hacen todo tan fácil que yo realmente disfruto muchísimo hablando con ellos. Bueno, pues yo estaba en mi taller hablando sobre la vida y la muerte, porque no podemos entender, sabemos que vivimos en una sociedad donde dual, ¿no? Conocemos la oscuridad porque hay luz, conocemos la tristeza, bueno, pues esto, ¿por qué morimos? Es una pregunta que les hago a ellos. ¿Por qué vivimos? No morirá quien no ha vivido. Entonces vamos a vivirlo, vamos a vivir porque la muerte llegará. Entonces yo estaba en mi taller y de repente un niño, además era un grupo de quinto, el niño de estos grandullones, ahí en primera línea sentado en el suelo, y de repente se puso a llorar, que yo decía, ay, pobrecito mío, porque no había expresado, fue como un pum, explosionó. Bueno, la tutora que estaba conmigo lo pudo atender, salió del aula, volvió a entrar. Claro, yo siempre pido este support de adultos, ¿no? Porque normalmente en los talleres que hacemos en las escuelas, como creas el ambiente y das este espacio, los niños se expresan. Entonces, sí, para poderlos atender siempre estamos 2 o 3 en el aula. Bueno, pues fue súper bonito porque este niño no le estaba poniendo palabras en ese momento. O sea, ¿por qué pongo este ejemplo? Para que entendáis la importancia de crear ambiente en el aula, que no tenemos que ser expertos
en nada, tenemos que ser expertos en la vida y tenemos que entender que la muerte llega. Entonces, para hablarlo en las aulas, para mí es importante utilizar cualquier situación, como antes también Ramón ha dicho, ¿no? Tenemos una plantita porque estamos haciendo el proyecto de las plantas y se muere, pues vamos, ostras, y se ha muerto, y vamos a estirar un poquito más, ¿no? Nos quedamos, cuando hacemos el círculo de la vida, nace y muere, ya está. Bueno, muere, ¿y qué pasa después? ¿No? Pues podemos alargar un poquito más y reflexionar y tal. Bueno, sigo con la situación real. Entonces, este niño estaba poniendo palabras a un dolor que él tenía dentro y que no había podido expresar. Entonces, el taller, para mí, yo ya salí súper contenta porque él pudo expresar y me permitió recomendarle unas cosas que luego yo sé que luego en casa lo pudo acabar de hablar con sus padres. Algo desde nuestra visión sencillo, desde la visión de adulto, pero a él lo tenía ahogado y con una pena interna. Simplemente él en verano había ido de campamentos, cuando tenía una mascota en casa, su perro, y al volver de campamentos el perro ya no estaba en casa. Era su mascota, era su perro. Y entonces yo le dije, pero ¿y qué te hubiera gustado hacer? Pues me hubiera gustado despedirme. ¿Y ahora qué necesitarías? Pues no lo sé, claro, porque estaba... Bueno, pues entonces dijimos, habla con tus padres. ¿Tus padres saben lo que te está pasando? No, porque no lo saben, pues habla con ellos, porque mi padre, pum, 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 ¿sabes? Entonces tú le guías. Habla con tu padre, le di la recomendación de crear una caja de los recuerdos. Aún tienes cosas de, pues créate una cajita, ponte el collar, ponte algún juguete que tuvieras, ¿no? Y claro, no podemos pasar páginas. Sí, cuando alguien, ya sea un humano o una mascota, tenemos un vínculo especial, no podemos pasar página, tenemos que despedirnos, tenemos que recordarlo, tenemos que hablarlo, bueno, pues eso. Entonces, de ese taller fue muy bonito porque este niño pudo como verbalizar y encontrar una salida para disminuir ese dolor. Bueno, y aquí esto yo aquí no era tutora, era profe de refuerzo, pero había un niño en segundo de primaria, los típicos niños muy inquietos, bueno, que tenía un montón de cuadrantes para que se portara bien, pero ese comportamiento disruptivo, ¿no?, empezó a ser violento. Y entonces ya pues con la tutora decimos, ostras, ¿y ahora por qué? ¿No? Y bueno, pues también un día él pudo expresar, no sé bien cómo fue porque yo no era la tutora y yo no estaba en el aula en ese momento, pero sí que la tutora me vino a buscar después, me ha dicho que está muy triste porque su abuela se ha muerto y no se ha podido despedir. Ostras, pues qué bien que ese niño en la escuela con su tutora encontrara la seguridad y la confianza para poder expresarlo. Acto seguido, ¿qué necesitas? Es que los niños lo saben, es tan fácil como ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No lo sé, pues venga, vamos a intentarlo entre todos, entre los dos. Pues él dijo que necesitaba escribirle una carta, salió de él. Pues escribió una carta a su abuela, un niño de segundos podéis imaginar, 2 líneas, pero 2 líneas, para él fue suficiente y un súper dibujo. Y le dijimos, ¿qué quieres hacer con esta carta? Se la quiero dar a mi madre. Pues ahí creas un diálogo al llegar a casa, yo ya no pregunté más, espero y deseo que se la presentara a su madre y pudieran hablar juntos, ¿no? Pues 2 situaciones en las que reales para que podáis entender la necesidad de que los niños están necesitados de hablar de estos temas. Bueno, luego también cuando hagamos nuestras reflexiones tenemos que entender, esto es muy mecánico, quiero decir, 2 situaciones muy diferenciadas, una muerte por enfermedad o una muerte inesperada. Una muerte por enfermedad nos da tiempo para ir trabajando y prever ciertas cosas. Una muerte inesperada pues nos pilla desprevenidos y vamos haciendo sobre la marcha. Tanto sea un tipo de muerte o sea la otra, los diferentes grados de afectación, esto se refiere al vínculo que podemos tener y el grado de afectación en el duelo, vendría en esta graduación, ¿no? Muerte de un alumno, que es la muerte que menos acepta, más dolorosa, que conmueve más a toda la comunidad educativa, que se entiende menos. Aquí podemos estar hablando de que todo el centro escolar, especialmente la clase de donde es este alumno, pero todo el centro escolar
de una manera u otra tenían sinergias, conocían, tenían un vínculo y hay que trabajar el duelo a nivel más global de toda la escuela. Personal docente o no docente, no nos tenemos que olvidar nunca de los monitores de comedor, cocineras, vetlladores, conserjes, ¿vale? Estamos ahí. Entonces aquí sí que trabajar el duelo se puede concretar más, porque no es lo mismo que se muera la tutora, que se muera el especialista, que, a ver, con todos mis respetos, pero quiero decir, los vínculos, els lligams són diferents, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, simplemente quiero decir eso, a la hora de trazar un camino de cómo atender estas situaciones. Si salimos ya del centro educativo, pues, y se da más a menudo de lo esperado, muerte de padres, hermanos. Y aquí quiero hacer, cuando hablo de muertes de hermanos, quiero hacer un hincapié a las muertes perinatales, que son muertes, duelos no autorizados, y donde el niño y la niña está viviendo una situación en casa de duelo, pero bueno, como la muerte perinatal es todo un tema también, ¿eh? O sea, quiero decir, no lo ha conocido, pero ese niño puede estar triste o trista. Y luego, bueno, pues la muerte de otros familiares, amistades y vecinos, que aquí, en teoría, el vínculo, ¿no?, la afectación puede ser en menor intensidad seguramente, y aquí es donde quizás, pero que cuando hay un dolor intenso hay ciertas cosas que no podemos hablar ni tratar. Pero cuando la afectación no es tan intensa, quizás sí que aquí en el último punto se nos da la oportunidad más, es como una oportunidad pedagógica para poder estirar, reflexionar y hablar sobre este tema. Hoy, mira, hablando de... Vale, entonces, a nivel así de recordatorio, importante para mí siempre es hablar desde el corazón, acompañar desde el corazón, tener en cuenta que las intervenciones que podamos hacer, tenemos que tener en cuenta las necesidades de support son diferenciadas según la edad, la etapa evolutiva. Eso en la carpeta pedagógica que os presentarán lo tenéis marcado y lo tendréis como guía de referencia, por eso yo aquí no entro, lo paso por largo. Y después también deciros que muchas veces en las escuelas, más que trabajar el duelo, porque creo que el duelo ya es algo más abierto también a casa, lo que nos toca es trabajar el impacto sobre la muerte, lo que genera, porque cuando tú le dices a un alumno, el papá de fulanito ha muerto, claro, ese niño que igual no conocía a ese papá, no está en duelo, pero el impacto sobre la muerte y el pensar que también le puede pasar a su madre, a su padre. Entonces tenemos que diferenciar entre trabajar el duelo, hablar de duelo y poder trabajar e intervenir sobre el impacto sobre la muerte. Bueno, aquí llegamos ya al momento que yo creo que también es algo que podréis encontrar en el material que os han preparado desde el Centro de Recursos, ¿no? Yo creo que la necesidad y estos son los deberes que yo os quería, que os comentaba antes, ¿no?, la necesidad de poder implantar en las escuelas esos protocolos de actuación, teniendo en cuenta los diferentes caminos por el tipo de muerte, por los diferentes grados de afectación y teniendo en cuenta también las intervenciones por las etapas evolutivas de nuestro alumnado. ¿En qué nos puede ayudar tener un protocolo creado? Pues evitar improvisaciones, seguir siempre el mismo criterio, porque las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero si en un centro escolar tenemos en poco tiempo, pues ponemos el ejemplo de muerte de un alumno y al cabo de un par de años muerte de otro alumno y hacemos actuaciones diferentes, como que no queda muy profesional esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante seguir un mismo criterio. Tenemos que tener un mapa a la hora de poder actuar. Vuelvo a decir que tenemos que adaptarlo a las diferentes edades y a los diferentes vínculos. Y, por supuesto, el protocolo ha de ser flexible, porque ya hemos dicho que el proceso de duelo es único y personal. Cada situación es única, entonces tenemos que tener esta habilidad para adaptarnos a las diferentes situaciones. ¿Qué es lo más interesante de este protocolo? ¿Y cuándo es más útil, desde mi punto de vista, que cuando se está creando? Porque nos ayuda a reflexionar, a resolver dubtes, a hacernos preguntas y a que todo el claustro esté, desde el equipo directivo, esté cohesionado y vayan en la misma línea, ¿no? Decidir desde el centro educativo, que es importante, en dónde queremos intervenir, cómo lo haremos, de qué manera. Primero hablamos con la familia. Bueno, eso yo os digo que en el material lo tendréis.
En el caso de que os pongáis manos a la obra y queráis crear un protocolo individualizado para vuestro centro, también podéis poneros en contacto con el servicio de duelo, ¿vale? Os podremos ayudar y guiar. Aquí todos somos un equipo y entre todos tenemos que conseguir porque habrá una mejor atención en el centro educativo. Bueno, y luego también no quería pasar, quería hablar de esta necesidad, que es una necesidad, o sea, yo creo que es una necesidad, yo creo que el grupo de entre iguales y hacer ciertos actos simbólicos es importante a la hora de poder acompañar los procesos de duelo, pero siempre es algo que tenemos que tener cuidado por pues, las diferentes creencias religiosas, los tipos de muertes, el tipo de muerte que haya podido llegar al centro educativo. Tenemos que siempre coordinarlo con la familia, pero yo sí que os invito a que si llegara la situación, no hay prisa, un comiat se puede hacer en el momento que sea, ¿vale? Pero yo creo que es algo a tener en cuenta y puede ser muy beneficioso por lo que os comento aquí, ¿no? Que nos permite compartir, expresar y canalizar nuestro dolor. El ser humano, somos personas sociales y tenemos que, aunque cada día parece que perdemos más nuestra sociabilización, pero es importante en procesos de duelo poder compartir. Es una manera, como estamos todos juntos, de recibir este apoyo de las otras personas y sobre todo el apoyo entre iguales, de alumno a alumno. Tenemos que confiar mucho también en nuestros alumnos, acompañan de una manera mucho más sencilla y mucho más natural, porque la capacidad que tienen los niños es que todo lo hacen mucho más sencillo. Ayuda a integrar la pérdida, creamos vínculos dentro de la comunidad educativa y, claro, esto es muy bonito cuando lo planteamos como una actividad de escuela, de aula, donde los niños y las niñas, los jóvenes en los institutos pueden participar de las actividades, de las ideas, damos rienda suelta a la creatividad, ¿no? Y esto desde luego tiene mucho sentido si lo hacemos con el alumnado. Y por daros alguna idea así rápida, estos actos de comiat, pues desde poner música, escuchar música, lectura de textos, ya sean textos poemas o ya sean textos personales que un alumno, un profesor ha querido redactar, lo típico de soltar los globos, encender espelmas en recuerdo a esta persona, la confección de un mural en clase o a nivel de todo el centro educativo, minutos de silencio, no son pequeños actos simbólicos que nos ayudan, ¿no? a transitar por esta pena. Aquí os quería explicar esta otra situación real. Esto le pasó a mi compañera Begoña, pero me ha dado el permiso para explicaroslo. Porque le pasó a ella en el centro escolar donde estaba su hijo. En su escuela, en poco tiempo, fallecieron 2 padres de 2 alumnos. Entonces, claro, llega el Día del Padre, que además lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y en el claustro, ostras, ¿qué hacemos? ¿No? Estos 2 alumnos están en duelo, estos 2 alumnos han perdido a su padre. Como docentes, ¿cómo tenemos que actuar, no? Pues decidieron no celebrarlo. Claro, toda la escuela se quedó sin celebrar algo que tenían la costumbre de hacerlo por proteger a estos 2 niños, ¿no? Pues quizás aquí, si no tenemos miedo, que yo creo que tenemos que liberarnos de todo este miedo, ¿no? Pues a estos niños se les puede invitar a que hagan algo para su padre igualmente, porque ese padre muerto sigue estando presente en la vida de ese niño. ¿Por qué lo tenemos que ocultar? Es otra oportunidad para reflexionar y que estos críos vayan confeccionándose y tengan estas experiencias en esos primeros duelos, les vayan formando como personas. O sea, yo os invito a que no huyamos, os invito a que seamos creativos y adaptemos la situación. Y si ese niño tiene que... Otra cosa es que el niño, tú le plantees, vamos a hacer esta actividad para el Día del Padre, y el niño o la niña te digas que yo no quiero, por supuesto, no le forzaremos, pero puede ser algo muy bonito. Y luego,
también como algo simbólico, en un taller que hicimos en una escuela, la tutora decidió, el taller fue en otoño, pues la tutora decidió crear este racó del record, donde los niños y las niñas apuntaban las personas o el nombre de las mascotas que ya no estaban con ellos. Y si durante el curso algún niño o alguna niña se encontraba en una situación, pues igual no hacía falta que lo comunicara de manera verbal a todo el aula, sino que podía ir a ese rincón, anotar el nombre, y entonces de esa manera tú como tutora te enterabas que había fallecido la abuela o un vecino, ¿vale? Y entonces tú podías volver a crear ese diálogo y a dar ese espacio para que el niño se expresara. Y luego la maestra me contaba también lo bonito, que ella veía que dos niños, por ejemplo, ¿no?, se acercaban a ese rincón y entre ellos se hablaban, no se supone entre iguales. Entonces, crear ambiente, facilitar. Los niños ahí son expertos. Si tú a un crío le das, él lo hace posible, lo hacen posible. Porque realmente son temas que ellos saben importantes. Bueno, aquí también otro ejemplo de Comian, ¿no? Hubo un instituto que contactó con nosotros porque en el mismo curso escolar falleció una profesora por enfermedad y falleció otra profesora por accidente de tráfico. Pues el instituto decidió intervenir, decidió pasar a la acción, contactó con el Servei para que les pudiéramos guiar y de entre todas las actividades que hicieron, pues os las enumero aquí, ¿no? Hicieron un claustro, hicieron para entre los profesores decidir, hicieron una charrada con el AFA para dar herramientas a los padres para que pudieran acompañar a sus hijos desde casa, o abrieron un espacio en el centro escolar donde poder dejar dibujos o lo que los alumnos quisieran a estas profesoras que ya no estaban con ellos físicamente. Incluso después, bueno, pues plantaron un árbol en recuerdo a estas dos profesoras. Pero esto es el ejemplo de un instituto que no quiso pasar página, que quiso acompañar el duelo a sus alumnos, el duelo a sus propios compañeros, porque eran compañeros de trabajo, y bueno, paso a paso, sin correr, escuchándonos y accionando. Bueno, esta es la frase que he querido compartir, también de l'Alba Pallàs, de su libro El mensaje de las lágrimas, donde dice que les paraules de dolor compartides obren els nostres cors i els uneixen. Aleshores el nostre dol fa més mal. Porque la idea que os quiero lanzar es que tenemos que liberarnos del miedo y poder liberar el peso o las emociones cuando la muerte llega a las escuelas. Y bueno, y esta frase me encanta para acabar, y de hecho, bueno. Dice, si no s'inclou l'amor en l'educació, no s'està educant per a la vida. De la Mar Cortina.